te va a matar. Me va a matar, me va a matar. Pero este... Carlos Bravo de Greenpeace. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Esta manifestación, como la que se está llevando a cabo en Barcelona ahora mismo, o en Villar de Cañas, Cuenca, que es otro de los municipios candidatos, es una muestra más evidente del rechazo rotundo, social, territorial y político que hay contra el proyecto de hacer un cementerio nuclear iniciado por el Ministerio de Industria que dirige Miguel Sebastián. Este señor que se atreve a decir que temer a la energía nuclear es temer como a un eclipse de sol, olvidando a las decenas de miles de víctimas mortales, por ejemplo, del accidente de Chernobyl. Esta persona tan irresponsable que ha iniciado este proceso, carente de todo proceso democrático, vulnerando la legislación, motivo por el cual desde Greenpeace y Ecologistas en Acción hemos llevado este proceso a la Audiencia Nacional, un proceso que se ha hecho a espaldas de los ciudadanos, a espaldas de todos nosotros, de los habitantes de los pueblos candidatos, de toda la comarca, de todas las comunidades autónomas. Este proceso antidemocrático y secretista, el gobierno central, si quiere mostrar sensibilidad democrática, debería pararlo inmediatamente. Iniciar un proceso que, según la legislación vigente, debería haber permitido una participación pública desde el primer momento, cuando todas las opciones estuvieran abiertas, y no tratar de imponerlo a espaldas de los ciudadanos, tentando a los alcaldes con el dinero público, nuestro dinero que maneja Enresa, la empresa nacional de residuos reactivos, que luego se está comportando como una auténtica mafiosa. Por otro lado, la energía nuclear es peligrosa, es la que genera los residuos radiactivos con los que nadie sabe qué hacer. No hay ninguna solución técnica satisfactoria desde el punto de vista técnico para gestionar de forma definitiva estos residuos. Por eso queremos decir que hay que oponerse a este cementerio, que es sumamente peligroso, que hay que oponerse a la energía nuclear y que gracias a las energías renovables, cuyo potencial está más que estudiado, podemos tener perfectamente un sistema eléctrico sin energía nuclear, sin térmicas, y de luego tampoco hace falta la refinería. Muchas gracias a todos.